versículo 20 y versículo 21. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por favor, tome su asiento, hermano. La temática que estaremos estudiando en esta noche es la siguiente. Tenemos que vivir de acorde a lo que Dios nos ha dado. Hay temas que casi llevan la misma expresión que he mencionado. Hay un tema que me recuerdo que le pusimos, viviendo de acorde a lo que es precisamente el privilegio o el don que hemos recibido de parte de Dios. El don es un regalo, siendo consecuentes con eso. Ya que hemos mencionado entonces la temática de esta noche, hemos venido llevando una serie de mensajes en las semanas pasadas, anteriores a esta, en donde hemos comenzado a vislumbrar acerca del trato especial que Dios tuvo tanto con los israelitas como también con los gentiles. Y digo un trato especial porque usted se puede percatar y darse cuenta a la vez que Dios nos ha tratado bien a nosotros. Bien en el sentido, como lo diría alguien en el idioma o en el léxico secular, sería la expresión correcta, nos ha tratado con buenos paños. Cuando una persona es tratada con buenos paños, hermano, esa persona tiene que corresponder, porque así es el trato que Dios le ha dado a la gentilidad. Dios mismo, en lo que hemos aprendido, inicia con su raíz. Y la raíz, decíamos, quizás no se pudo escuchar normalmente la semana pasada por la lluvia, porque interfiere bastante con lo que es el ruido. La raíz, decíamos, que es los patriarcas. Estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Pero esas raíces precisamente crecieron, es decir, se convirtió en un árbol, y cuando se convierte en árbol, esa raíz o ese árbol, ese palito comenzó a echar ramas. Entonces, lo principal que tenemos que entender es que las ramas vienen como producto de la raíz. Y las ramas son los israelitas, el pueblo de Israel, con quien Dios concretizó pactos, Dios dio promesas, Dios dio su ley, Dios los bendijo. Entonces la rama fue bendecida. Y lo tremendo es que cuando uno comienza a estudiar esto, hermano, uno comienza a entender que estas ramas no eran injertos, sino que eran ramas naturales. Significa entonces que en ellos se inicia la salvación. Pero cuando Dios la inicia, no la inicia porque ellos hayan tenido un perfil, hayan sido personas idóneas para Él mismo dar su salvación a ellos en lo personal. No, si Dios los escogió, no es porque ellos hayan sido mejor que otros, sino peores. Porque aquí se puede incluir su gracia, la cual va de por medio. Y la palabra gracia, lo que significa es el favor de Dios inmerecido hacia la vida del hombre. Entonces, estas ramas se le llaman naturales porque con ello Dios, primero, repito, concretiza su salvación, pactos, promesas, su ley santa, porque la ley de Dios es santa.
Ya el domingo lo estuvimos viendo, que se llaman los 10 mandamientos o el decálogo. Eso es, los 10 mandamientos en sí, resumidamente hablándolo. Entonces, cuando Dios da su ley a Israel, esta nación viene a ser privilegiada. Las ramas bendecidas por Dios. Ahora, estas ramas que habían sido bendecidas por Dios, y Dios había concretado un pacto con ellos, parece ser que no supieron vivir de acorde a ese privilegio. Porque comenzaron como a tender a abusar. ¿Abusar de qué, dirá usted? Abusar de lo que Dios les había dado. Dice que cuando Dios le da algo a una persona, eso conlleva compromiso, hermano. Conlleva responsabilidad. Por eso es que la Biblia dice que al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Si mientras usted es bendecido más que otro, más que el que tiene la par, usted tiene mayor responsabilidad. Nosotros somos una iglesia bendecida y mayor cuenta voy a dar yo delante de Dios. Aquel que es bendecido con 4 miembros, porque es una iglesia puede tener 4 y es iglesia, porque la iglesia no es un techo y 4 paredes, la iglesia somos nosotros. Entonces esa persona va a dar cuenta de los 4 que Dios le ha dado. Pero si hay muchos, de eso Dios le va a pedir cuentas. Entonces cuando Dios bendice, eso conlleva responsabilidad. Conlleva de que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y vivir de acorde a ese privilegio. Ahora, en el caso de Israel, ellos comienzan a abusar. Dios los bendecía, abusaban. Dios jamás se apartará de nosotros, abusaban. Dios siempre mantendrá su promesa con nosotros, abusaban. Dios es fiel. Cuando uno conoce el carácter de Dios, uno observa esto: Dios es fiel. Y si yo soy infiel, Él permanece fiel. Jamás Él me abandonará. Confiados en esto, hermano. De repente, Dios actúa y los hace a un lado. Estamos diciendo con esto entonces que las ramas fueron desgajadas. Las ramas. Israel fue desgajado de la raíz. Ahora Pablo explica esta teología o este conocimiento de la historia de Dios en lo que él ha hecho, hermano, con estas donaciones, Israel y los gentiles. Cuando él explica esto a los gentiles pudieran acumular, hermanos, en su corazón orgullo al conocer la historia. Porque las ramas fueron desgajadas, dice Pablo, y ustedes fueron injertados en la preciosa savia del olivo. Fueron injertados, es decir, en Cristo. Ustedes están en Cristo, porque todo aquel que está en Cristo tiene vida y vida en abundancia. Ahora que las ramas fueron desgajadas, ustedes tomaron el lugar de esas ramas. Entonces cualquiera puede volverse orgulloso y decir: oh, qué grandioso, ya vieron que Dios nos escogió a nosotros porque somos mejores que los israelitas. Viene Pablo y dice: no, ustedes no tienen que acumular orgullo. Ustedes fueron injertados no porque hayan sido mejores, sino que fueron injertados porque Dios tiene un propósito, porque Dios quiere salvarlos a ustedes. Pero no es porque ustedes sean mejores que los israelitas. Por el contrario, dice Pablo, si Dios desgajó las ramas, es porque ellos actuaron de una manera no conforme al privilegio que Dios les ha dado. Entonces, ahora que están desgajados, Dios los ha hecho a un lado, pero no están desechados para siempre, porque va a haber una época cuando Dios va a volver a tratar con este pueblo, va a volver a restaurar las ramas y las va a colocar en su lugar. Pero ahora que no es ese tiempo, el trato es para ustedes, los gentiles. Así es que no se envanezcan, porque cualquier persona puede envanecerse, hermano. Y máximo cuando tiene privilegios. No me lo diga usted que en el aspecto de acá espiritual hay personas que se les denota que se han envanecido. Por ejemplo, mientras más privilegios nos dé a nosotros el Señor, usted tiene que ser más humilde. Entonces nunca tender a poder acumular orgullo en el corazón, porque cuando alguien acumula orgullo se hincha. Por ejemplo, si usted este año es elegido como diácono, no se le vayan a subir los humos.
Si usted es elegido como líder de una célula, no tienen que subírsele a los humos.